Pues bueno, quería tratar algunos asuntos con ustedes. Creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Y, mm, y era sobre la tarea. Unos puntos sobre la tarea que les había puesto. Espero que todos la puedan ver. Es un poco más grande. Ahí está. Eran 3 problemas al inicio. Sin embargo, cambié uno, que es el de recursión con memorización. Este lo pueden omitir por el momento. No había leído bien y, bueno, dice que debes imprimir el resultado módulo 264, ¿no? Entonces, simplemente por este módulo, pues se sale un poquito de lo que hemos visto. Vamos a ver precisamente este tema, el de aritmética modular, la siguiente semana. Y, pues bueno, vamos a posponerlo por el momento, ¿no? Y este problema lo pueden ignorar, ¿no? No se va a tomar en cuenta, pero lo cambiamos por este problema, ¿no? Que es el de la fórmula recursiva 4. Que básicamente pues es como un Fibonacci, pero con un término más, ¿no? Con un f menos n más 1, vamos a decirle, más, ¿no? Fn de n menos 3. Y lo siguiente era este problema de fórmula recursiva 5. Creo que varios todavía tienen problemas para resolverlo. Y es porque desafortunadamente no está muy bien expresado el problema. Por ahí el autor que lo realizó pues no lo hizo bien, pero les agregué un comentario en la parte de la información, aquí en resumen, que básicamente es que para el problema B, el que es fórmula recursiva 5, pueden omitir la fórmula que está ahí y utilizar la siguiente definición, ¿no? Pueden omitir la fórmula que está ahí, que tiene 3 casos, y usar nada más esto, ¿no? Es 2 más f de n menos 1 y m, si n es mayor a 3, y 2 por m en otro caso, ¿no? Y ya con eso lo pueden resolver, ¿no? Y el de las torres de Hanoi, para los que lo hayan intentado, había algunas de sus soluciones, algunas están bien, algunas están les falta un poquito por ahí en analizar más el problema. Y el detalle es, aquí el detalle es n, ¿no? N es hasta 100. Han hecho la operación de, bueno, si ya vieron cómo se resuelve y pueden ver que una potencia de un número crece muy rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 a la 100 es un número muy grande, ¿no? Entonces, por ahí tienen que validar qué tipo de dato pueden usar para resolverlo. Y otra cosa que tienen que hacer para resolverlo y que se los acepte, es no utilizar el cout o el chain para leer ni para imprimir, porque por ahí el límite de memoria para ese problema está muy, ¿cómo decirlo? Muy ajustado. Entonces utilizar CI y cout se pasa por un poquito la memoria disponible asignada para resolver ese problema. Entonces, como pueden cambiarlo por otras funciones, otras directivas, que no son precisamente de C++, sino es de un lenguaje anterior, que es de C, que es el scanf y el printf. Y se los voy a mostrar, ¿no? Aquí está. ¿Cómo lo pueden utilizar? Para evitar utilizar utilizar menos memoria, para este problema en específico, porque está muy justa la memoria que podemos usar, vamos no vamos a usar la biblioteca bitsst de C++, porque esa incluye todas
Y por ahí debe haber algo que dentro de todas las bibliotecas que hace que cuando se compile y se ejecute, el tiempo de ejecución ocupe más memoria, por alguna razón. No sabría decirles ahorita por qué. No, pues no he revisado, no he debugueado bien qué será, no he investigado. Pero para ello vamos a utilizar nada más la directiva CSTIO, STDIO, que básicamente es estándar input output, ¿no? STD de estándar input output y el prefijo C de que es una biblioteca del lenguaje de programación C, ¿no? Nada más vamos a agregar esto. Con esto ya podemos usar printf y scanf, y es lo único que tenemos que agregar. Esta ya no es necesaria, la pueden quitar, porque no vamos a utilizar ninguna función que esté en el espacio de nombres estándar, std. Entonces la pueden omitir. Y ya todo sigue normal, ¿no? Declaran n, lo lee, pero ¿cómo lo leen ahora? Lo tienen que leer con scanf. Scanf recibe dos valores por default. El primero, que tiene que ser un string indicando qué tipos de datos vamos a leer. En este caso nada más vamos a leer un número que es un entero, ¿no? Por eso, para indicarle que es un entero, utilizamos %d. Con %d estamos indicándole que vamos a leer un entero. Ajá. Por ejemplo, si quisiéramos leer dos enteros, pues escribimos otro %d, otro %d, o tres enteros, otro %d, %d. Por ejemplo, un array de caracteres sería %s, y así, ¿no? Entonces, la diferencia de CI con scanf es que en scanf sí tenemos que decirle explícitamente qué tipo de dato necesitamos leer. Y en el CI lo hace automáticamente, ¿no? Infiere qué tipo de dato vamos a leer. En este caso no, necesitamos indicarle. En este caso nada más estamos leyendo un entero y le ponemos %. Entonces apúntenlo de una vez para que no se les olvide. Y luego, después de la coma, recibe otro parámetro. Bueno, una serie de parámetros. Y esa serie de parámetros son las variables en donde queremos que las lea. Pero recuerden, las variables por sí solas no te dicen a dónde se va a guardar ese elemento, en qué parte de la memoria. Entonces le tenemos que indicar precisamente en qué parte de la memoria vamos a guardar ese elemento, para que esa variable también pueda hacer referencia a esa misma, hace referencia a ese mismo inicio de memoria donde está. Entonces, por eso utilizamos ampersand, para indicarle que el valor que lee como entero lo guarde en la posición de memoria en la que también apunta esta variable n. Entonces, así leemos. Entonces, si quisiéramos leer otro número, otro %d, por ejemplo, le ponemos otro parámetro, coma, por ampersand, m, ¿no? Y así, por cada variable que quisiéramos leer. En este caso nada más estamos leyendo una, entonces lo dejamos así. ¿Qué sigue? Bueno, aquí podemos calcular la solución, y una vez que la calculemos, a lo mejor aquí ya les estoy dando la pista, ¿no? MP lo estoy guardando en un doble. Ajá, en un doble. Y cómo imprimimos en un doble o en un long doble. Podemos utilizar un long doble para guardar el valor, como la tarea anterior, el ejercicio anterior, en donde utilizamos un long doble para calcular. No recuerdo qué problema era, pero necesitamos almacenar un número grande, ¿no? Entonces, ahí conviene que ustedes averigüen qué tipos de datos pueden ser. Y, por ejemplo, para imprimir un doble, utilizamos printf. Y al igual que en el CI, le tenemos que indicar qué tipo de datos estamos imprimiendo para que lo pueda trabajar bien, ¿no? Parsear bien. Y para ello utilizamos, al igual que %d para enteros, el %lf es para dobles, ¿no? Dobles largos. Long float, más o menos, eso quiere decir, ¿no?
Entonces utilizamos por ciento LF, y bueno, aquí está un diagonal N para un salto de línea. Y con eso estamos imprimiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos modificar qué tantos dígitos y qué tantos decimales queremos imprimir? Pues después del por ciento, podemos indicarle qué tantos decimales queremos que lo redondee, ¿no? Y para ello le ponemos punto, y por ejemplo, si queremos 2 decimales, le ponemos 2 decimales, punto 2. Es decir, que el entero que el flotante, el doble que va a imprimir, va a tener 2 decimales, ¿no? Redondeados 2 decimales. Si le ponemos punto 4, va a estar redondeado 4 decimales. Y si no queremos decimales, pues le ponemos punto 0, ¿no? Con eso nos va a imprimir como si fuera un número entero, ¿no? Entonces, por ejemplo, le ponemos, vamos a ponerle así, 1.5. Vamos a ponerle 3 decimales. Así. Entonces, por ejemplo, lo voy a compilar. Lo ejecuto. Y bueno, nos está pidiendo leer n, o voy a poner 10, ¿no? Y bueno, aquí pues está imprimiendo un 0, ¿no? Porque puse MP menos 1, ¿no? Vamos a ponerle un 10, así. Vamos a compilar. Y me parece que no es el tipo de dato correcto. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Con LF es para dobles. Para long double no era el tipo de dato correcto. No era el tipo de dato correcto para esta sintaxis para imprimir. Déjenme averiguar cuál es la de long double y se los paso, ¿no? Pero en este problema no lo van a utilizar. Nada más necesitan. Y bueno, ya está, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, imprime 10 porque lo redondeó a 0 decimales. A pesar de que le resté el 1, si le resto el 1 queda 9.51, ¿no? Pero como lo redondeó a 0 decimales, pues lo puso en 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo 3 decimales, y lo ejecuto de nuevo, ahí me lo imprime, ¿no? 9.513, ahí lo redondeo a 3 decimales. 4 decimales. Ahí está, ¿no? 9.5132. Uh-huh. Entonces, si le ponen 0 decimales, pues lo imprime sin decimales, ¿no? Redondeado sin decimales. Ahí está. Pues con eso ya lo pasa en tiempo, ¿no? Para los que ya lo subieron y no se lo ha aceptado, pues cambien su forma de leer y imprimir. Nada más utilizando scanf y printf. Y bueno, ahora necesitan utilizar un doble. Ajá, sí, para leer el entero utilizan %d, acuérdense, para leer el doble utilizan %lf, para leer y para escribir, ¿no? Y nada más utilizan esta biblioteca, la CSTDIO, para que el problema lo acepte, ¿no? Por este detalle de que está muy justa la memoria de ejecución, el tiempo de ejecución permitida, para que nos dé el veredicto bueno para este problema. ¿Tienen alguna duda de las tareas? Hola, buenas tardes, profe. Sí, yo tengo una. Hola. Ajá. Si enviamos la tarea hoy o antes de que acabe el tiempo, ¿los puntos siguen siendo los mismos o se van a bajar un poco o algo así? Si se dan cuenta, ahorita todavía les queda un día 23 horas, ¿no? O sea, 2 días para hacerla. Pues por ahí les aumenté esos 2 días, ¿no? Por estos detalles. Bueno, profe, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta con las tareas? Profe, en lo de fórmula de
En lo de fórmula recursiva de 5, en Ajá. caso de que n es igual a 1, ¿no se supone que estaríamos como haciendo que no tendría sentido? Porque si a n le restamos -2, nos daría -1, ¿no? Sí, sí, exactamente. Aquí te vas a negativos, ¿no? Ajá, y no tiene sentido. Por eso les decía, el detalle es como que no fue planteada bien. Ajá. Entonces, aquí les escribía yo una alternativa para poder resolverlo. Les digo que utilicen esta definición, ¿no? Solamente esta definición. 2 más f de n menos 1 m, si n es mayor a 3, y 2 por m en otro caso. Solamente con esta definición ya lo pueden resolver. Entonces, omitan esta definición de acá y nada más utilicen la que les puse aquí en la parte del resumen. Ajá. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces para el de Torres de Hanoi no es necesario utilizar memoria recursiva, ¿verdad? No, el de Torres de Hanoi nada más les dice que escriban el número de movimientos, ¿no? Para resolver Ah, sí, con sí. 24 discos, con 16 discos, y les puse un video aquí para que lo vieran. Ajá. Y por ahí les dice cuál es el número de movimientos requeridos, ¿no? Básicamente nada más era que vieran el video para que estén familiarizados con el problema. Si no les costó trabajo entenderle la recursividad, pues muy bien. Y después ahí les dice cómo pueden representarlo como una secuencia. No sé si esa parte es... me parece que es un poquito avanzada, así que la pueden ignorar, pero al final les da como una fórmula, ¿no? Deriva una fórmula. Entonces, básicamente es como el video es como para conocimiento general, pero lo que nos importaba era que llegaran ustedes a ver la fórmula y la pudieran implementar acá, ¿no? Entonces esto básicamente es un formulazo por ahí, para resolverlo. El detalle es de que es un número grande, porque n va hasta 100, ¿no? Por ahí lleva una potencia y esa potencia elevada a 100, pues, ese número elevado a 100, pues sí es algo grande, ¿no? Ajá. Y bueno, también de que la memoria está muy corta, ¿no? 2.61 megas tiene que ocupar en ejecución, en tiempo de ejecución, no de que su archivo pese 2.61 megas, sino en tiempo de ejecución, en la RAM, no debe sobrepasar esta memoria. Ok, ok. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues vamos a ver, déjenme revisar qué tenía. Ok, vamos a resolver un problemita para seguir practicando. Y es un problemita parecido al primero, al que teníamos acá, ¿no? El de resolver, el de calcular, el segundo, calcular la suma de los dígitos de un número recursivamente, ¿no? Pero es una ligera modificación. Ajá. Una ligera modificación, que sería, a ver, déjeme ver si lo puedo escribir desde aquí. Denme un segundo nada más. A ver si se ve. Sí, no, sí se ve. Ok. La modificación sería... La modificación no implica que tengan que usar el mismo código, sino a lo mejor pensarlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen el número 98765, ¿no?
El problema consiste en sumar los dígitos otra vez. ¿No? Es decir, después de sumar estos dígitos, vamos a tener 9 más 8 son 17, y 7, 24, y 6, 30, y 5, 35, ¿no? Vamos a tener 35. Pero después de sumarlos y obtener otro número, vamos a seguir ese procedimiento hasta que el número que obtengamos sea de un solo dígito. Es decir, aquí vamos a tener 35 y después vamos a tener un 8. Y hasta ese momento terminamos, ¿no? Entonces, esa es la pequeña modificación. Entonces, nuestro número va a empezar con una serie de dígitos, los vamos a sumar y vamos a obtener otro número, y otra vez los tenemos que sumar y vamos a obtener otro número, y bueno, y termina hasta que el número que obtenemos pues es de una sola cifra. Es muy sencillo. Entonces, vamos a hacerle como la otra vez. Vamos a, a darles unos 2, 3 minutitos para que lo piense y después platicamos cuál sería su solución, ¿no? Es muy parecido a la anterior. No es necesario que la suma de los dígitos, por ejemplo, resolver estas sumas sea recursiva, ¿no? A lo mejor no es necesario, lo pueden hacer iterativo, pero el ir de un punto a otro, de un número a otro, eso sí, tiene que ser recursivo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, No, profe. Gracias. vale. Entonces son 7, 3. Creo que es muy, muy, muy sencillo. Entonces, unos 3 minutitos y regresamos, ¿sale?
Ok, listo. ¿Qué tal? ¿Cuál fue su idea? ¿Qué se les ocurrió? Primero que los dígitos sean en un string y después convertirlos a int. Ok, ajá, ¿es necesario que fueran un string? Ah, al principio son un entero. Vamos a suponer que son un entero. Creo que es un string, como que agregamos pasos extra. Ajá. Bueno, y ya que los convertiste a string, ¿qué los... ¿qué haces con ellos? Eh, pues primero mandarlos a una función que tenga una variable que controle en qué carácter está y la suma de hacer una variable que sea una suma y hacer que suma sea igual a el carácter donde está más la función con el mismo carácter más uno. Ok, ese más uno, ¿por qué lo sumas? Para que avance al siguiente carácter y no se quede en el mismo dígito. Ah, ok. Ah, ya, era la posición. Ah, ya, sí. Ajá. Ok. Bueno, sí, eso sería si fuera un string, ¿no? Tendríamos que recorrerlo, pues todo, sumarlo, sumar cada carácter, quitándole, convirtiéndolo a entero, ¿no? Y después otra vez ese entero resultante lo convertirías a string y otra vez, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, más o menos. Ajá, ok. Por ahí alguien más lo pensó, imaginando que solamente son Yo enteros. hice un mientras el resultado que dé la función sea mayor a 10, o sea, que tenga más de dos dígitos, se vuelve a repetir, pero ahora se intercambia. Ahora el número va a valer el resultado y así, hasta que solamente quede un dígito. Ujú. Ok, ok. Pues sí, Podría ser creo. utilizar una variable global y Ajá. incorporarla como bueno, como algo que se vaya utilizando durante toda la fórmula y así recursivamente, bueno, en la propia fórmula ya lo genera, no sé. O sea, el resultado, o sea, todo el tiempo está comparando de que la suma siempre vaya dando menor que 10, siempre que sea mayor a eso va a seguir repitiéndose. O sea, lo mismo que se estaba haciendo desde antes, solo de que ahora con una variable que va a estar constantemente recordada. Ajá, puede ser, también puede ser. Ajá. Básicamente, bueno, con sus ideas, pues podemos definir alguna función, ¿no? Por ejemplo, una función f que reciba un entero x. Ajá. Y pues nada más tenemos dos casos, ¿no? Tenemos un caso es cuando x es mayor a 9 y otro caso es cuando x es menor a 10, ¿no? Suponiendo que x siempre es un entero positivo, ¿no? Pues por ahí me faltó mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando x es mayor a 9, pues ¿qué sucede? Tenemos que sumar los dígitos y otra vez llegamos a un punto en el que el problema es el mismo. Sumamos los dígitos, sumamos estos dígitos y ahora nosotros obtenemos otro número, ¿no? Pero es como partir otra vez el problema a partir de... Es como otra vez repetir el problema desde el inicio, ¿no? Tenemos un número y lo que queremos es la suma de esos dígitos. Ajá. Entonces, si x es mayor a 9, pues lo que tenemos que hacer es sumar los dígitos voy a poner así, sumar de, vamos a poner, sumar los dígitos de x, ajá, y eh,
retornar otra vez f de x, ¿no? ¿Y si qué pasa si x es menor a 10? Pues ya es el caso base, ¿no? Entonces simplemente pues retornamos x, ¿no? Porque ahí termina el problema. Entonces es bastante como sencillo de desglosar a grosso modo, de manera general. Ajá. Entonces, partiendo de ahí, pues también podríamos como bosquejar la función, ¿no? Podemos tener una función, vamos a llamarle f, ¿no? Que reciba un entero x. Ajá. Y aquí nada más tendríamos, ¿no? Si x es menor a 10, retornamos x. Y si no, pues retornamos aquí me faltó, retornamos f de la suma de los dígitos de x, ¿no? Básicamente, eso sería todo. Ajá. Y ya, la función suma, pues la podemos resolver como nosotros queramos, ¿no? La función suma puede ser reutilizar la función que ya teníamos anteriormente o implementar cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos implementarla. Vamos a agregar otro archivo que se llame suma 2. Okay. Entonces, ya hemos resuelto un problema así, ¿no? A ver dónde está. No, creo que este no es. A ver, déjenme abrirlo. Aquí está, ¿no? Ya habíamos resuelto uno, que aquí está, suma dígito, ¿no? Entonces, bien, lo copiamos para reutilizar la función que ya teníamos. Lo voy a poner suma dígitos. Y aquí está, ¿no? Básicamente, suma dígito lo que nos hacía era resolver la suma de los dígitos de un número, ¿no? Lo que queremos ahora es implementar lo que teníamos anteriormente. Bueno, lo que acabamos de escribir, ¿no? Si x es menor que 10, pues la solución es simplemente x. Y si no, retornamos la función f, pero de la suma de los dígitos, ¿no? Es decir, si tenemos 9, 8, 7, 6, 5, tenemos que retornar la función f, pero de su suma, que sería 3, 5, ¿no? Entonces, básicamente, sería algo así, ¿no? Obtuvimos un entero x. Si x es menor a 10, retornamos x. Y si no, retornamos f de sus dígitos de x, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo recursividad como, vamos a decirle, como compuesta, ¿no? Esta es una función recursiva, ajá, que resuelve un problema general un poquito más arriba. Y esta es una función recursiva que resuelve otro tipo de problema, pero es un problema derivado del primero, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ponerle este caso que teníamos aquí, 98765, ¿no? 98765. Ahí vamos a compilarlo. Se llama suma 2. ¿No? Nos da 35, ¿no? Y si habíamos sumado eso.
No, nos tiene que dar 8, ¿no? Bueno, y es porque le estamos mandando a llamar a suma dígito en vez de jefe. Ahí está, ahora sí 8, ¿no? Estamos mandando a llamar así la función correcta. Si no, nada más estamos sumando una vez. Nos da 8. Probamos con otro número. Por ejemplo, vamos a agregarle el 4. Eso nos da... ¿no? Aquí sería 35 más el 4 que nos falta, sería 39, ¿no? Si sumamos 3 y 9, nos da 12, y si sumamos 1 y 2, pues nos da 3, ¿no? Que es este 3 que aparece aquí. Entonces, pues ya lo tenemos programado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo interesante aquí? Bueno, uno, incrementamos otro nivel de recursividad, uno arriba, pero dividimos el problema como en dos partes, ¿no? Que es, uno, resolver la suma de los dígitos, y dos, resolver esta secuencia, ¿no? La suma de los dígitos de cada número generado. Bueno, y eso es como muy importante, porque para eso son las funciones, ¿no? Para reutilizar código, para jerarquizar nuestro código, para modularizar nuestras soluciones y poder reutilizarlos y sea mucho más fácil, como la lectura, el andar ahí viendo por qué falla. Entonces, es muy bueno que puedan identificar como los subproblemas que podemos resolver y a lo mejor dividirlos en distintas categorías, distintas funciones que resuelvan cada cosa, y después ya las podemos unir para construir una solución general, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta este momento de este problema, de la solución de este problema? Por mi parte, no. Ok. Sale, vale. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de árbol creen que sea el que se genere en las llamadas recursivas? Uno como este, que habíamos dicho que es como lineal, o uno como el del Fibonacci, que es como con muchas llamadas anidadas y sobrelapadas, sobrepuestas. ¿Como el del Fibonacci o como el lineal? Lineal, porque primero hace una y después otra. O sea, no es como que se subdivida. Ajá, sí, ajá, es lineal, ¿no? Ajá. Ahora, ok, vamos a hacer otro ejercicio. Y otra pregunta, ese problema, este último problema que vimos, ¿se les ocurre alguna manera de memorizar? ¿O no se puede memorizar? ¿O no tiene caso memorizar? Tal vez no, porque va a ser la suma rápida. Bueno, quién sabe. Yo creo que No, no tiene caso entonces. o igual y sí, pero si fuera un tremendo numerazo ahí, ¿qué tal si se repite alguno? Ajá, puede ser, ¿no? Puede ser que convenga y puede ser que no convenga, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de cuántos dígitos tengamos acá, ¿no? Al inicio. Aunque sin embargo, pues, aunque tengamos, por ejemplo, 1000 dígitos, sumar
1000 veces, por ejemplo, un 9, que puede ser como el número más grande que podemos generar, sería 9000, ¿no? O sea, si tuviéramos 1000 nueves así, y sumamos los dígitos, en la siguiente iteración, pues ya nada más tendríamos 9000, ¿no? Ay, perdón, 9000. Entonces, de un numerote grandísimo, lo redujimos a un número de 4 cifras. Y la siguiente iteración, pues nada más pues, sería 9, ¿no? Entonces, como que el problema no se alarga mucho, la solución es muy, muy corta. Entonces, memorizar, como dicen por ahí, pues no tiene mucho caso. Ajá. Sale, vale. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro problema, que sería... Este es un poquito más complicado. A ver. Y lo que queremos es la entrada. A ver, la entrada sería un array de tamaño n. Bueno, un vector de tamaño n. Ajá. Y para ese vector, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sea de 3 posiciones, para que no se haga tan largo. De ese vector, queremos imprimir todas las permutaciones que podemos generar. Es decir, esta sería una permutación, 1, 2 y 3. Otra sería 1, 3 y 2. Otra sería 2, 1, 3. Sería 2, 3, 1. Otra sería 3, 1, 2. 3, 2, 1, ¿no? 2, 1. Quiero imprimir todas esas permutaciones. ¿Cómo se les ocurre alguna manera de cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Recuerden, este problema es uno de los problemas que no se pueden resolver con 2 fores, vamos a decirle, ¿no? 2 fores anidados. Este problema es uno de los problemas que a fuerzas lo tenemos que resolver con recursividad. Una pregunta. Ajá. ¿Todos los dígitos son distintos? ¿O puede haber por lo menos uno igual? Sí, son todos distintos. Para hacer más fácil el problema, todos los dígitos son distintos. Pues tal vez podríamos hacer, o sea, como seleccionar, digamos, el 1, ¿no? Y de ahí Ajá. hacer, llamar, o sea, en la función seleccionar el primer dígito, el de la izquierda, el que no hayamos utilizado, y de ahí que Ajá. sea como un árbol de decisiones en el que vaya al n a la posición más 1, o que hagamos un contador que inicie en 0 y que vaya a la posición más 1, y ya después vaya a la posición más 2 cuando acabe esa, y así hasta que ya acabe n-1 distintos caminos, porque esos van a ser las combinaciones de 1 y ya es el 2. Ajá, sí. ¿Le entendieron a la idea de su compañero? ¿O alguno tiene otra idea? ¿No? O sea, lo que dice su compañero es que, por ejemplo, nuestra función se va a encargar de generar como todos los posibles caminos, ¿no? Y en este caso, todos los posibles caminos lo podemos ver como con qué número podemos empezar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos varios números, ¿no? Las secuencias o las permutaciones que empiezan con 1, las permutaciones que empiezan con 2, las permutaciones que empiezan con 3, las permutaciones que empiezan con... pues ya son todos, ¿no? Entonces lo que dice su compañero es de que vamos a tener una función, aquí una función f,
de la que van a salir, en este caso, para este ejemplo, 3 caminos, ¿no? Los que empiezan con 1, los que empiezan con 2 y los que empiezan con 3, ¿no? Ujú. Y para cada una de estas vamos a tener otra vez la misma función, ¿no? Y esta función otra vez va a tener eh, mm, otros posibles caminos, ¿no? Pero ¿cuántos caminos van a tener funciones siguientes? Solamente van a tener n-1 posibles caminos, ¿no? Porque si la función ya, bueno, si la secuencia ya empezó con 1 de este lado, ya empezó con 1, pues a la siguiente nada más le queda empezar con 2 y le queda empezar con 3. Ahora, a este, si ya empezamos con 2, al siguiente nada más le queda empezar con 1 y con 3, ¿no? Y para este, si ya empezamos con 3, pues al siguiente nada más le queda empezar con 1 y con 2. Y otra vez, se genera otra vez una llamada a una función, y esta función tiene que generar los posibles caminos, ¿no? Pero como ya utilizamos el 1 y el 2 y el 3, pues ahora todos los posibles caminos que le quedan hacer es que empiece con 3 en este caso, ¿no? Entonces, aquí ya nada más tenemos una posible, un posible camino que tomar, que empiecen con 3. Ahora, si ya tenemos 1 y 3 aquí, esta función, ¿cuántos posibles caminos podemos tomar? Es decir, que empiecen con qué, los siguientes elementos de la secuencia que empiecen con qué valor. Pues nada más le queda aquí que empiece con 2, ¿verdad? Para este camino de aquí, vamos a ponerlo de este color, para este camino de aquí, ahora ya nada más le queda que empiece con 3, ¿no? Para el siguiente camino, pues la función que tiene que generar el inicio de la secuencia, ya nada más ¿qué opciones puede tomar? Pues sería el 1, y así, ¿no? Para cada una. Entonces, si se dan cuenta, el mismo árbol que estamos generando, está generando un nuevo inicio de la secuencia y decidir con qué va a empezar. Entonces, lo que vemos aquí es de que el primer nodo lo que hace es generar estos caminos, ¿no? Con este inicio. El siguiente nodo va a decidir con qué iniciar, es decir, partimos el problema otra vez en 2. Bueno, en otro problema es en decir con qué otro elemento puedo iniciar la secuencia, pero con qué otro elemento que no ha sido tomado. En este caso, aquí ya tomamos el 1, entonces ya nada más aquí me queda tomar el 2, ¿no? En este caso. O aquí ya tomamos otra vez el 1, y aquí nada más nos queda tomar el 3, ¿no? Y así. Entonces, el problema consiste básicamente en decidir con qué elemento iniciar una secuencia. Pero ese elemento tiene que estar libre, ¿no? No tiene que haber iniciado la secuencia anteriormente. Entonces, una manera fácil de resolverlo es como, aparte de utilizar ese vector de 3 elementos, podemos tener otro vector en donde vamos poniendo si ya utilizamos un elemento o no. Entonces, más o menos quedaría así, ¿no? A ver, voy a borrar. Voy a borrar esto. Y ahí está, ¿no? Entonces, nuestra primera función tiene para elegir cualquier elemento, ¿no? Cualquier elemento. Entonces, ¿cuál de ellos elegir? Pues vamos a elegir el primero, ¿no? Vamos a tomar el primero, que es este. Y tomamos el 1, ¿no? Entonces, llama otra vez a la función, pero imprimió el 1 por ahí. Imprime el 1, ¿no? Ahora esta nueva función, que es el circuito, ¿qué elemento puede tomar? Bueno, el 2 ya no lo puede tomar,
Perdón, el 1 no lo puede tomar porque ya ha sido tomado, ¿no? Entonces vamos a decir que va a tomar el 2. Bueno, pues toma el 2. Toma el 2, ¿no? Ajá. Ahora, este 2 llama, al tomar el 2, llamamos otra vez a la función, ¿no? Ahora, este elemento, ¿qué otro valor puede tomar? Pues ya nada más le queda tomar el 3, ¿no? Lo tomamos e imprime el 3. Y aquí termina la recursión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues de que este nuevo, este nodo en el que estamos, en este nodo, ya no tiene más caminos que tomar, ¿no? Más elementos que tomar. Entonces ahí termina y regresamos al nodo anterior, donde se quedó. Pero en el nodo anterior necesitamos mantener el estado en el que estaba. Es decir, en ese nodo no estaba tomado el 3, pero sí estaba tomado el 2. Entonces, ¿qué otra decisión puede tener? En vez de tomar el 2, ahora vamos a tomar el 3. Así. Tomamos el 3 y mandamos a llamar otra vez a la función, ¿no? Ahora esta nueva función, ¿qué hace? Pues ¿qué nodos puedo tomar? Pues aquí nada más puedo tomar el 2, ¿no? Tomo el 2 y lo imprimo, ¿no? Imprimo el 2. Y ya no puedo tomar otro nodo, ¿no? Entonces ahí termina la recursión para este nodo. Regresamos aquí arriba, es decir, terminamos la recursión para este nodo, tomamos el 2 y lo quitamos, ya no lo tomamos. En este caso, cuando estábamos en este nodo, lo voy a poner de azul, en este nodo estamos actualmente. Ahora, ¿qué otro camino podemos tomar? Aparte de tomar el 2 y el 3 que ya tomamos, pues ya no podemos tomar ninguno, ¿no? Ningún otro elemento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es termina este nodo, ya no puede tomar más opciones y regresamos al nodo en el que estábamos antes, que es este, el principal, ¿no? Y en este principal, el estado en el que estábamos antes sería que nada más habíamos tomado el 1. ¿Qué otro posible camino podemos tomar? Es tomar el 2, ¿no? Lo marcamos, está marcado. Ahora, en este nodo, en esta función, ¿qué otro camino podemos tomar? Pues ya nada más nos queda tomar el 3, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Estamos en el primero, ¿no? Regresamos al primer nodo, ¿no? En el primer nodo habíamos tomado el elemento 1. Ahora, ya generamos todas las soluciones para esos elementos. Ahora, ya no lo tomamos e iniciamos una nueva solución, es decir, ahora vamos a decir que van a empezar con 2, ¿no? Entonces, imprimimos el 2 y tomamos el 2. Ahora, para este siguiente nodo, ¿qué opciones disponibles tenemos? Pues nada más tenemos el 2, el 1 y el 3, ¿no? Vamos a tomar primero el 1. Lo tomamos, lo imprimimos y llamamos otra vez a la función. ¿Qué valor disponible tenemos? En este caso, pues nada más tenemos el 3, ¿no? Lo tomamos. Lo tomamos y listo, ¿no? Ya no hay nada más que tomar. Entonces, regresamos a la recursión. Esta función termina. Quitamos el que habíamos tomado porque ya no lo estamos usando. Regresamos a esta función que lo había mandado a llamar antes, que es esta. Esta de aquí. En un punto habíamos tomado el 1, ¿no? Ahora, ¿qué otro posible camino tenemos? Es tomar el 2 en vez del 1, ¿no? Entonces, tomamos el 2 en vez del 1, o sea, el 1 ya no lo tomamos y tomamos el 2, ¿no? Mandamos a llamar otra vez. Este 2, no, perdón, el 3, ¿no? El 3 es el que está libre. Tomamos el 3
Ajá. Este 3 llama a esta función. Esta función, ¿qué valor tiene disponible? Pues nada más tenemos disponible el 1. Lo tomamos, ¿no? De aquí ya no hay nada que hacer. Ya tomamos todos los elementos. Entonces, regresamos, ¿no? Quitamos el 1. Esa función ya libera el 1 que tomó, ¿no? Regresamos aquí arriba, a esta de acá. A esta de acá. Ajá. Ya no hay más opciones que tomar, porque ya usamos el 1, ya usamos el 3. Ajá. Ahora, entonces, como no hay más opciones, regresamos, ¿no? Arriba. Ajá. Pero antes liberamos el 3, que ya no estamos usando. Ajá. Ahora, en esta función de hasta arriba, que tenemos acá, ya tomamos el 1, ya tomamos el 2. Ahora podemos tomar el siguiente, ¿no? Que sería tomar el 3, ¿no? Entonces, en vez del 3, en vez del 2, tomamos el 3. Ajá. Y otra vez, ¿no? Mandamos a llamar a la función. ¿Esta función cuál puede tomar? Pues puede tomar el 1, ¿no? Tomamos el 1. Ajá. Y mandamos a llamar a la función otra vez. Tomamos el 1. El único que le resta tomar sería tomar el 2. Ajá. Lo marcamos. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ya no hay nada más que tomar. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Pues como ya tomamos el 2, lo liberamos, ya no hay nada más que tomar. Ajá. Regresamos a la función anterior, que sería esta de aquí arriba. Ajá. Ahora, ya habíamos tomado el 1, ahora en vez de tomar el 1 podemos tomar el 2, lo tomamos el 2. Ajá. Mandamos a llamar a la función, y a ¿qué le queda tomar? Pues nada más le queda tomar el 1, ¿no? Lo tomamos. Ajá. Ahora sí, ya están todos tomados. Aquí ya no hay nada más que hacer. Aquí ya no hay nada más que hacer. Entonces regresamos, liberamos el 1. Ajá. Ya nos lo estamos ocupando. Aquí arriba, ya no hay más elementos que tomar porque ya tomamos el 1, ya tomamos el 2. Ajá. Y el 3 está tomado. Ajá. Entonces ya termina, ya no hay nada más que tomar. Liberamos el 2. Ajá. Y regresamos a la función inicial, a la de arriba, es esta, ¿no? Ahora, en esta ya tomamos el 1, ya tomamos el 2, ya tomamos el 3, y pues ya no queda más que tomar, ¿no? Liberamos. Pues básicamente esas serían como las llamadas que estaríamos haciendo para poder generar todo. Entonces, a lo mejor, espero que se haya entendido bien, ¿no? Quizás con el código igual queda un poquito más claro. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Por mi parte no, profe. ¿No? Ok. Pues vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a quitar esto. Entonces lo que recibe es un vector, ¿no? Voy a poner números, ¿no? Y que lo que necesitamos es mantener los estados, ¿no? Si ya lo tomamos o no lo tomamos. Entonces vamos a declarar otro vector. ¿De qué tipo? Podría ser de booleanos, ¿no? Que sean los estados. ¿Cómo está esto?
Ajá. Ya sea que ustedes busquen hacerlos globales o locales de la función, como que quieran implementar, ¿no? A veces lo más rápido y fácil es hacerlo globales, pero que lo estamos usando, poniendo locales, ¿no? Y para que podamos ganar un poquito de eficiencia en la memoria, pues nada más lo pasamos por referencia, ¿no? Y el stage, pues a fuerzas tiene que ser por referencia porque lo necesitamos modificar en cada caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues lo que necesitamos es generar las secuencias. ¿Cómo las generamos? Pues podemos recorrer cada elemento, ¿no? Cada elemento de números por... recorremos cada elemento. Ajá. Y pues podemos imprimir ese elemento con un espacio. Imprimimos el primer elemento. Ya tomamos ese elemento, lo imprimimos. Ahora, ¿qué sigue? Pues hacer la permutación de que tome algún otro inicio, ¿no? Entonces le mandamos los números, le mandamos los estados, pero antes, ¿qué se nos está olvidando? Pues de que estamos marcando, necesitamos marcar el elemento que tenemos, que estamos usando como que ya está tomado, ¿no? Entonces, bueno, aquí me permitiría utilizar un for mejor. Entonces, marcamos este como usado. Este. Lo marcamos como usado. Y cuando lo terminamos de usar, es decir, que ya lo imprimimos, necesitamos desocuparlo para que cuando el for pase al siguiente elemento, el anterior esté marcado como no utilizado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo terminar? ¿Cómo se les ocurre? Habría como dos formas, ¿no? O contar cuántos ya hemos tomado, o checar que ya todos los elementos ya han sido tomados, ¿no? Vamos a hacer cualquiera de los dos, vamos a poner un conteo de tomados. Ajá. Entonces, si los tomados es igual con nuestro vector, con la cantidad de elementos de nuestro vector, pues hasta aquí ya terminamos, ¿no? Entonces, pues aquí como estamos tomando uno, pues aquí le mandamos, hemos tomado más un elementos, ¿no? Y vamos a declarar un vector. Vamos a agregarle algunos elementos. 1, 2, 3 y 1, 2 y 3 nada más, ¿no? Para la prueba pequeña. Necesitamos el vector de booleanos, que serían nuestros estados. Ajá. Inicializados en falso. ¿Y de qué tamaño? ¿Cuántos elementos? Pues el número de elementos de números, ¿no? Inicializados en falso. Ajá. Entonces ahora sí le mandamos los estados. Y bueno, aquí no hay ningún self, ¿no? Ajá.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si se dan cuenta, este for de aquí es el que nos ayuda a decidir qué elemento tomar en cada función. Es decir, aquí para este nodo, ahora de rojo, para este nodo, este nodo tendría que iniciar secuencias con distintos valores disponibles, ¿no? Es decir, con el 1, con el 2 y con el 3. Para eso estamos utilizando este for. Estamos recorriendo los posibles valores y tomándolos, ¿no? Lo tomamos, es decir, al tomarlo, básicamente es como, vamos a imprimirlo, imprimimos el 1, lo marcamos como usado, para que cuando el siguiente nodo, necesite recorrer esos elementos, no utilice los que ya están usados, es decir, si ya tomamos el 1, a nada más debería tomar el 2 y el 3, ¿no? Entonces, aquí todavía nos falta, ¿no? Si este elemento ya ha sido tomado, pues no necesitamos tomarlo, ¿no? Entonces, nos pasamos al siguiente, a la siguiente iteración, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Entra todos los números, ¿no? ¿Cuántos hemos tomado? No hemos tomado ninguno hasta el momento. Está en 0, ¿no? Entonces, entra el for. El for. A ver, que se vea. Ahí se ve, creo, ¿no? Entra el for. Y empieza a recorrer este array. Y pregunta, ¿el 1 está tomado? No está tomado. Entonces, ¿qué va a hacer? Imprime este 1, que sería el de aquí. Este 1, lo marca como tomado. Aquí estaría marcado como tomado. Y manda a llamar otra vez la función, ¿no? Que es esta llamada. Entonces, esta función otra vez va a preguntar, ¿ya tomé todos? No he tomado todos, ¿no? He tomado apenas 1, ¿no? Porque le mandamos los que hemos tomado hasta ahorita más 1, ¿no? Ahora, empieza a recorrer el vector, ¿no? Y empieza desde el 1. ¿El 1 está tomado? Sí, está tomado. Lo brincamos y nos pasamos al siguiente. ¿El 2 está tomado? No está tomado. Lo imprimimos. Se imprime aquí. Se imprime el 2. Se marca como tomado. Y se manda a llamar otra vez permutación, ¿no? Y sería esta función, ¿no? Esta función. ¿Qué hace esta función? Pues otra vez, ¿no? Pregunta, ¿ya tomaste todos? No has tomado todos, has tomado 2, ¿no? Porque en la anterior le mandamos 1 más 1, ¿no? Entonces, ahora empieza a recorrer otra vez con el for. ¿El 1 está tomado? Sí, está tomado. ¿El 2 está tomado? Sí, está tomado. ¿El 3 está tomado? No está tomado, ¿ok? Como no está tomado, lo imprimimos. Imprimimos el 3. Se imprime el 3 y se manda a llamar. Se marca como tomado, aquí está. Se manda a llamar otra vez a permutación. Es decir, como otra llamada acá, ¿no? En este caso, le mandaríamos en take 2 más 1, ¿no? Que sería 3. Entonces sería 3 es igual con el número de elementos. Sí, ¿no? Eso quiere decir que ya tomamos todo. Entonces, retorna a la función anterior. Es decir, retorna a esta de acá. Y en la función anterior, entonces nos habíamos quedado en tomar con 3, ¿no? En tomar 3. Entonces, y sería esta llamada de permutación. ¿Qué sigue? Desmarcarlo. Lo desmarcamos. Entonces, el 3 está desmarcado. Y hace la siguiente iteración del for, pero ya termina, ¿no? El for ya termina hasta el 3. Entonces, hasta ahí se queda. El for termina y termina esta función y se regresa a la función anterior. Sería este de acá. Y en esa función, ¿en qué valor nos quedamos? En 2, ¿no? En 2. En 1, perdón, en 1.
Y a ver, creo que me salté algo. Regresamos al 2. Ah, sí, me salté hasta arriba, ¿no? Hasta la función de hasta arriba. Estamos en esta función y estamos en 2, ¿no? En 2, ajá. En 2. Está marcado el 2. Ajá, está marcado el 2. Y fue esta llamada, ¿no? La que terminó. Entonces, ¿qué sigue? Desmarcar el 2. Desmarcamos el 2. Ajá. Y el siguiente elemento sería el 3. Ajá. Pregunta, ¿el 3 está tomado? No, no está tomado. Entonces lo tomamos. Tomamos el 3. Ajá, y lo imprimimos, que sería este 3, ¿no? Lo imprimimos. Ajá, y mandamos otra vez a llamar a permutación. Sería esta llamada de acá. Ajá. Y bueno, permutación dice, ¿cuántos has tomado? 2, ¿no? Entonces no hemos acabado. Y hace el for, ¿no? ¿El 1 está tomado? Sí. ¿El 2 está tomado? No, no está tomado el 2. Entonces lo imprimimos. Ajá, lo marcamos, que son estas dos líneas, y mandamos otra vez a llamar permutación, ¿no? Permutación. Y le mandamos ahora sí 3, y como 3 es el número de elementos, cuando entre a la función, va a terminar la función, ¿no? Ajá, termina la función, regresamos a la función anterior, que es que nos habíamos quedado en imprimir el 3, es decir, el for iba en 3. Ajá, ¿qué sigue? Desmarcar el 3, ¿no? Ya no lo estamos utilizando, lo desmarcamos. Y ahora sí, el 3 es el último elemento, termina la función. Ajá, termina la función. Y, bueno, aquí se nos olvidó desmarcar el 2. Ajá, termina la función. Y ahora sí nos regresamos a esta función de aquí arriba, ¿no? A la primera. Ajá, y en la primera nos habíamos quedado con el 1. Sería el retornar de esta función de permutación. Ahora, ¿qué sigue? Lo marcamos como falso, es decir, lo desmarcamos, y el for continúa el siguiente elemento, ¿no? Que sería el 2. ¿El 2 está tomado? No. Entonces lo tomamos. Ajá. Tomamos el 2, perdón, aquí está, lo imprime, lo marcamos como tomado y mandamos a llamar permutación, ¿no? Ajá. Es esta función de acá, esta de acá. Ajá. Y empieza a recorrer otra vez, ¿no? No se cumple que ya hemos acabado, entonces empieza a recorrer desde el 1 al 3. ¿El 1 está tomado? No, no está tomado. Entonces lo imprimimos, lo marcamos como tomado y mandamos a llamar a permutación, que es esta función. Ajá. Otra vez empieza a recorrer el for, ¿cuál está disponible? El 3. Imprime el 3, lo marcamos, mandamos a llamar permutación, ¿no? Aquí en esta llamada va a terminar porque ya está tomado todos, ajá, termina y regresa al for anterior, que sería este, de la función anterior. Ajá, este ciclo era en 3, lo desmarcamos, marcamos el 3 y termina el ciclo del 3 y termina también este ciclo, ¿no? De esta función. Entonces termina la función y nos regresamos a la función anterior. Sería esta, ¿no? En esta estábamos en el 1, habíamos impreso el 1. Ajá. Entonces, ¿qué sigue? Desmarcarlo, ¿no? Lo desmarcamos acá. Y pasamos al siguiente elemento, ¿no? Que sería el 2. El 2 está ocupado. Entonces pasamos al siguiente elemento, que sería el 3, ¿no? Entonces lo tomamos y lo imprimimos, que es este. Ajá. Y así sucesivamente. Creo que ya van a ser a las 8, ¿no? Sí, sí, más o menos, sí se entiende cómo está funcionando la recursividad aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Es aplicable para mayores casos de 4 y de 5, o sea, con 5 elementos? Sí, ¿no? Sí, ajá. Porque ¿quién decide cuántos elementos recorrer para inicializar alguna secuencia? Pues este for, ¿no?
y este for siempre está recorriendo hasta la cantidad total de elementos. Entonces, a ver, vamos a compilarlo, a ver si no me equivoqué en la escritura. Permutaciones y lo ejecutamos, ¿no? Aquí lo que nos faltaría sería cuando termina una secuencia, imprimir un salto de línea, ¿no? Para que se vean todos. Entonces, bueno, ahí nos falta imprimir más opciones, ¿no? Nos estamos comiendo una impresión. Porque si se dan cuenta, nada más estamos imprimiendo el que tomamos una sola vez. Es decir, aquí lo imprimimos al tomar esta decisión, pero cuando tomamos la siguiente decisión, que es ya no lo estamos imprimiendo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, lo imprimimos aquí, imprimimos el 1, tomamos el siguiente elemento, y cuando tomamos el que sigue, o sea, imprimimos el 1, después imprimimos el 2, imprimimos el 3, regresamos aquí al 2, y cuando tomamos el 3, pues ya no imprimimos el 1 otra vez, ¿no? Porque ese 1 se imprimió en la función de arriba. Entonces, lo que tendríamos que hacer es quizás no imprimirlos aquí, sino irlos metiendo en un vector con la posición de take, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver si casi van a ser las 8, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el vector solución. El único detalle que nos falta es de enteros, el vector solución, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que lo tomamos, no lo tenemos que imprimir, simplemente meterlo al vector solución, ¿no? ¿En qué posición lo tenemos que meter? Pues en la posición de en qué valor, cuál es el valor que estamos tomando ahorita, ¿no? Y aquí, bueno, cuando ya terminamos, lo que tenemos que hacer es imprimir el vector, ¿no? Pues vamos a hacerlo rápido. Tenemos un espacio. Imprimimos el salto de línea, ¿no? Y ya terminamos. Y mandaremos el vector solución, ¿no? Entonces, declaramos nuestro vector solución. Vamos a inicializarlos en 0. Este tipo entero, ¿no? Profe, ahorita le podría subir tantito. Ajá, ¿en dónde? En lo de sol take igual a numbers y. Es que no sería al revés. O sea, que la solución toma. Bueno,
Ajá, la posición y para el número tomado. No lo sé. Ajá, o sea, si vamos tomando un elemento, el primer elemento, o sea, tiene que estar en la posición 1, ¿no? Es decir, el orden en el que los vamos a guardar debe estar en el orden en el que los vamos tomando. Por eso el número i que estamos tomando, lo vamos a guardar ¿en qué posición? Pues en la posición de cuántos elementos hemos tomado hasta el momento, para mantener el orden, ¿no? Entonces ahora sí, estamos imprimiendo los elementos. Es decir, el 1 lo estamos tomando primero, ¿no? Entonces se pone en la primera posición. Después tomamos el 2, se guarda en la segunda posición. Y después tomamos el 3, se guarda en la tercera posición, ¿no? Después regresamos a la función, ¿no? El 1 ya está en la primera posición. Entonces lo que sigue es tomar el 3. ¿En qué posición lo estamos tomando? En la 2, ¿no? Entonces por eso se guarda en la segunda posición. Y después la siguiente función recursiva lo que hace es tomar 2. ¿Pero en qué posición? Pues en la 3, ¿no? Y listo. Okay. Bueno, ya se nos está haciendo un poquito tarde. Entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Entonces, si quieren, vamos a agregarle más números, ¿no? 4 elementos. Pues ahora deben de ser muchos más. Combinaciones, ¿no? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, y así, ¿no? Todas las combinaciones. Ajá. Entonces, como ven, pues es como dinámico. Y este problema no lo podríamos resolver con puros for, porque pues depende de la cantidad de elementos, ¿no? Para generar las combinaciones. O sea, necesitamos tantos fors como elementos hay más o menos. Y listo. ¿Tienen alguna duda? Este problema está un poquito más complicado de ver porque como que implica un poco de más cosas, ¿no? Mantener un track global de cuáles vamos usando, utilizar la recursión para tomar un elemento para iniciar una secuencia o también para no tomarlo. Ajá. Entonces el truco está aquí, ¿no? Aquí lo tomamos, lo marcamos como true y las siguientes llamadas ya no lo pueden tomar porque está marcado como true. Pero cuando ya no lo utilizamos, es decir, cuando la secuencia ahora va a iniciar con otra cosa, lo necesitamos quitar, desmarcar. Uh-huh. Y al desmarcarlo, las siguientes funciones ya lo van a poder utilizar. Ajá. Entonces, ¿alguna duda por aquí hasta el momento? ¿Cómo les pareció este problema? ¿Se les parece complicado? ¿Sí le entienden bien? Pues a mí todavía se me hace complicado. O sea, así explicado como el arbolito, Ajá. sí entiendo cómo funciona, pero al momento de escribir el programa no, a veces no me sale, me confundo. Ok. Sí. Sí, ayuda mucho que cuando estén calificando un problema, vayan haciendo su arbolito, ¿no? O sea, o sea, escriben algo y ven más o menos, y ponen casos pequeños de prueba y van haciendo el arbolito de cómo se está llamando, poco a poco, para que, y así poco a poco nuestra mente como que se van entrenando a ver en automáticamente las llamadas recursivas cómo se están haciendo. Va a llegar en el punto en el que ya no van a requerir hacer arbolitos para ver cómo se está haciendo, simplemente con ver el código van a darse cuenta, se está llamando así y por eso está ocurriendo esto, o puedo modificarlo aquí para hacer esta solución, cosas así, ¿no? Entonces, ahorita para empezar, pues sí, la recursividad a veces es un poco complicada y compleja dependiendo del problema. Ajá. Y pero con la ayuda del arbolito van escribiendo el programa, van haciendo casos con el arbolito y con ese arbolito pues se dan cuenta si va bien, si va mal, ¿no? Y ya lo pueden modificar, corregir.
Pero ¿Me es, vas a es enviar el cosa... código, profesor? ¿Este código? Ajá, sí, Sí, sí lo subo. Sí lo subo. Al rato les paso un link donde estén los códigos de este y los pasados, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda? Ah, por ahí, ¿podría alejarlo? ¿Alejar cuál? Era para tomarle una captura al código, pero si lo vas a subir después, entonces no hay problema. Ah, sí, al rato lo subo y les paso la liga, ¿no? Al Hook, como siempre. Profe, tengo dos dudas. Sí. La primera es que en la parte de permutación, cuando vamos a hacer la segunda, o sea, en el código, cuando vamos a hacer la segunda llamada, está take más uno. Entonces, o sea, ahí está, ahí cuando se hace esa forma y se declara arriba, es como si fuera un incremento, ¿no? Como si fuera más más. O, o sea, porque eso me confundió de que no fuera más más. O sea, si se guardaba ese incremento para la siguiente sucesión. Ah, ya. Es que no queremos hacer más porque para todos los casos de este for, la siguiente llamada va a ser, por ejemplo, si estamos en la primera llamada, por ejemplo, aquí, en este caso voy a poner de color amarillo, ¿no? Aquí, para este punto, para este nodo de acá, ¿cuántos hemos tomado? Hemos tomado uno, ¿no? Para este nodo de acá, ¿cuántos hemos tomado? Todavía hemos tomado uno. Para este nodo de acá, ¿cuántos hemos tomado? Hemos tomado uno apenas. O sea, aunque son números distintos. Es decir, para un caso tomamos el uno, para el otro caso tomamos el 2 y para el otro caso tomamos el 3. Seguimos tomando uno, ¿no? Seguimos tomando uno hasta el momento. Por eso le mandamos los que estamos tomando hasta el momento más uno. ¿Qué pasa si le pongo un más? Pues aquí tech incrementaría en uno y para la siguiente iteración del for, es decir, si estamos en esta llamada y cuando nos pasamos a esta, ya no tendría uno, sino le estaríamos mandando dos, ¿no? ¿Sí se entiende? Ok, ok. Creo que sí. Ajá, ok, ajá. Si quieren, para la siguiente clase vemos el árbol más con calma y bien desglosado, ¿no? Para que se entienda mucho mejor. Y otra duda, profe, ¿por qué Ajá. tendríamos que referenciar una leída de datos? Es que cuando vimos el printf, o sea, utilizamos referencia para leer en la misma variable. ¿Te refieres al scanf y printf que Scanf, vimos hace rato? scanf. Ajá, sí, sí, sí. O sea, siempre Ah, se tiene que referenciar esas variables cuando se utiliza scanf. Eso es más mi pregunta. sí, porque la variable básicamente no te dice lo que recibe la scanf es el lugar de memoria en donde quiere guardar eso que quieres leer. La variable por sí sola no te dice qué lugar de memoria está, simplemente te dice el valor. Ajá. Entonces, le tenemos que decir en qué posición de memoria, es decir, como que pasarle la referencia, ¿no? De dónde queremos que en memoria esté ese valor, para que la variable haga referencia a esa misma localidad de memoria y obtenga ese valor que ya leímos. Uh-huh. Ok, pero eso no pasa con South, ¿no? O sea, ese es como el contraste. Sí, eso no pasa con Seout. Ok, Ajá. ok, perfecto. Ok, ajá. ¿Alguna otra duda por ahí que tengan? ¿No? Va. Entonces lo dejamos uh, para el jueves. Ver mucho mejor el árbol de llamadas de esto. Uh-huh. Y, eh, y la otra mitad
vemos la solución del problema de árboles de Hanoi, del problema del juego de Hanoi. Que la solución es muy sencilla, nada más hay que visualizar cuál sería la forma en cómo podemos representar el problema en problemas más pequeños. Y vemos también algunos dibujitos para que se entienda. ¿Sale? Entonces, Sí, pues profe. lo dejamos por hoy. Al ratito subo ahorita estos códigos para que los puedan ver, los pasados. La tarea todavía tienen 2 días para hacerla. Y pues nos vemos el jueves, ¿no? Cualquier cosa, pues nos escriben por ahí si tienen dudas. ¿Va? Sale, vale. Entonces, pues nos vemos. Descansen. Hasta luego. Profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Profe, cuídese, Hasta descanse. luego. Hasta luego.